¿Cuántos se alegran al escuchar noticias como esta? La Biblia enseña que todos los hombres de Dios que vivieron un encuentro con Jesús, su vida no fue igual. Su vida experimentó transformación, su vida experimentó un cambio de dirección. Antes iba en dirección hacia la condenación, como todos nosotros, ¿cierto? Todos íbamos en dirección hacia la condenación producto del pecado, pero ahora en un encuentro con Jesús, escuchar su dulce voz por medio de su palabra, ahora vamos en dirección hacia la bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos van en dirección hacia la bendición? Bueno, hacia el Dios de la bendición, por supuesto, porque evidentemente cuando nos encontramos con Cristo hay consecuencias muy bonitas en nuestro corazón, en nuestro interior, y la bendición llega. El libro de Proverbios, usted va a ir anotando, como ustedes saben, para darle un tips de cómo soy yo predicando. Y usted me conozca un poco. Yo manejo Biblia. Yo soy mucho de citas, de utilizar la palabra del Señor, porque qué mejor predicación que la misma palabra de Dios, ¿cierto? No hay nada más poderoso que la misma palabra de Dios. Se enseñaba el día viernes que la palabra de Dios, ella es viva y ella es eficaz. Y dice que es más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, y discernir las intenciones y los pensamientos de tu corazón y mi corazón. Y añade, nada que ha sido creado no queda manifiesto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel al cual rendiremos cuenta. Jesucristo. Por eso le comentaba, Cristo está cerca, hermano. Cristo ya viene pronto por ti y por mí, por su iglesia, por la novia, santa, pura, sin mancha. Por eso nos santificamos, por eso nos preparamos, por eso vivimos, como bien decía Diego, un encuentro con Jesús, porque un encuentro con Jesús va restaurando todo mi ser, me prepara para cuando Él venga, porque la Biblia dice, 2 Corintios 2:10, dice, o 5:10, pero creo que es el 2:10, dice, todos nosotros a su debido tiempo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de todas nuestras acciones, sean buenas o sean malas, pero un día, hermanos, tú y yo vamos a estar frente a Él. ¿Se le puede imaginar? Un día vamos a estar frente a Él, sus ojos contemplándonos y todo va a quedar descubierto. Dile que está a tu lado, no va a haber secreto. No va a haber secreto, no va a haber caretas, no va a haber, digamos, como apariencias, sino que todo va a quedar expuesto. Hablaba ese mismo día que eso va a ser como cuando, va a ser así como, imagínate esa pantalla, aquí que está acá, y Dios comience a proyectar toda la película de tu vida. Imagínese, todos tus pensamientos, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has dicho, todo lo que has hecho en lo secreto, se va a exponer en una película ante Dios, pero no para vergüenza, sino para transformación conforme a la naturaleza de Dios. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Si hoy tú has venido acá, hemos empezado una nueva serie que hemos llamado Todo es por su gracia. Diga conmigo, todo es por su gracia. Y hemos entendido que la gracia de Dios no es más que el regalo inmerecido que Dios dio por medio de su Hijo Jesucristo a venir al mundo, por ti y por mí. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1, anote que usted que está anotando, Juan capítulo 1, porque hay muchas definiciones y les confieso que mientras estudiaba la palabra del Señor sobre este tema de gracia, fui muy impactado en el hecho de que es tan profundo, es tan amplio y que no es tan fácil de comprender. Y que si tú y yo no comprendemos la gracia de Dios, podemos malinterpretarla y hasta abusar de ella y salir perdiendo. En vez de ser bendición para mí, salgo en perdición por no entender lo que significa la gracia de Dios. Así que cuán importante es que tú y yo, a partir de ahora, comencemos a profundizar en la palabra y a entender qué dice Dios
acerca de la gracia. Empecemos diciendo que Jesús es la gracia misma de Dios. Hebreos 1, en el verso 14, dice, y el verbo, refiriéndose al mismo Dios, porque Hebreos 1.1 dice, y en el principio era el verbo. Y el verbo, Juan, gracias. ¿Qué había dicho yo? Hebreos, perdón, Juan 1.1, gracias. Bueno, vamos bien en esa parte. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Amén. Pero en el verso 14 dice, y este verbo se hizo carne. Jesús se encarnó, el Dios de los cielos se despojó de su gloria y se encarnó acá en la tierra. Y dice, y habitó entre nosotros, caminó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito de Dios. Dice, lleno de gracia y lleno de verdad. De este Juan el Bautista dio testimonio, el que había de venir, el que va a venir después de mí, está antes de mí porque Él está primero que yo. Y dice, de su plenitud, versículo 16, de su plenitud nos dio a todos gracia sobre gracia. Diga conmigo, gracia sobre gracia. Diga conmigo, me dio de su plenitud. Vuelvo y repito, me dio de su plenitud. Dice, este es el versículo donde quizás me enfoque un poquito más hoy. Dice, porque la ley vino o fue dada a Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo, para salvación, para vida eterna, para ti y para mí. Eso creo que merece un aplauso al Señor. Porque Jesús es la gracia venidera, hermano. Tú y yo estábamos perdidos. Acompáñame en el libro de Romanos, en ese sí me voy a avanzar un poquito. Romanos capítulo 6. Lo vamos a leer, lo quiero leer, pero con la intención de llegar a un versículo específico. Está hablando Pablo a los romanos sobre que tú y yo, ya entendimos, que Romanos capítulo 3 dice que tú y yo somos pecadores, ¿cierto? Dice, todos están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Romanos 3, 23. Y él viene hablando a los romanos sobre este gran misterio para ti y para mí. Porque yo siendo pecador, Cristo murió por mí. ¿Por qué? ¿Lo merecía? Lógico que no. Pero ahora que Él murió por mí, ¿qué hacemos con este cuerpo pecaminoso? Aquí está Romanos 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Diga conmigo, no. Diga fuerte, no. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo rayos vamos a estar viviendo en pecado si ya nos salvaron por causa de nuestro pecado? Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también tú y yo andemos en la vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ahí quedó en la cruz del Calvario, cuando Jesús fue crucificado. Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, tu cuerpo y mi cuerpo, por medio de la fe, por medio de la gracia, sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más el pecado. Es decir, ya no andemos más en pecado, ya no deberíamos, si estamos bajo la gracia, estar pecando. Es lo que está diciendo Pablo acá. Es lógico que no deberías estar pecando, porque ya tú estás bajo la gracia. Dice, porque el que ha muerto ya ha sido justificado del pecado. Es decir, ya tú y yo hemos sido declarados inocentes por medio del sacrificio de Cristo. Tú y yo somos inocentes por Cristo. Eso también es uno de los regalos que ofrece la gracia. Que aunque cometimos delito, que aunque cometimos pecado, Cristo nos hace inocentes. Voy a ir avanzando. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él.
Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Pablo era bien interesante a la hora de escribir, ¿cierto? Enreda un poquito, pero bueno. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Voy a leer otra vez el versículo 10. Por favor, lo voy leyendo con detenimiento para que usted vaya saboreándolo. No le vamos a pasar por encima así como un camión, no. Saboree el versículo, dice, pero en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive, obviamente porque Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Él vive para siempre. Amén. Versículo 11. Así también tú y yo, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, es decir, en nuestra carne, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Siempre esta palabra, Dios mío, concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Es decir, no des tu cuerpo, no cedas a la tentación del pecado, porque lo estarás prestando para la iniquidad. En medio de la gracia, no prestes tu cuerpo al pecado. La misma palabra lo está diciendo acá. Dice, ahora, ¿qué voy a hacer con mi cuerpo ya pecaminoso? ¿Qué hago con él? Aunque yo sé que Cristo me salvó, pero tengo lucha, ¿qué hago? Dice, si no presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. En poca palabra, hermano, el privilegio de poder servirle, el privilegio de poder amarle, el privilegio de poder, Señor, heme aquí. Antes no podía ofrecerte mi vida, pero ahora aquí estoy. Me has salvado, me has sanado, has quitado las cadenas. Ahora yo simplemente te quiero decir, te quiero servir, te quiero agradar. Ahora sí te puedo agradar. Antes no podía, pero ahora sí te puedo agradar. No solo yo, también con mi familia, con los miembros de mi iglesia, te podemos servir. Y el versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Dile al que está a tu lado, el pecado no tendrá dominio sobre ti, pues ya no estás bajo la ley, sino que estás bajo la gracia. Y el mensaje de hoy le puse por título, Caminando bajo la gracia. Caminando bajo la gracia. Yo le pude haber puesto o colocado el nombre, Avanzando bajo la gracia, o creciendo, o corriendo bajo la gracia. Por mi casa hay una pizzería que hoy en día a mi esposa y a mí nos gusta ir a ese lugar. Y yo recuerdo el año pasado, esa pizzería comenzó, era un horno, ¿sabes esos hornos que hacen con ladrillos? Sí, con barro. Las pizzas quedan espectaculares. Cuando hacen las pizzas al horno. Yo recuerdo que cuando vi a mi casa, yo vivo hacia Tipuro, y vi a mi casa, yo vi a los muchachos ahí con ese horno. Y wow, y todos los días tenían que mover ese horno a ese lugar y luego trasladarlo otra vez a su casa todos los días. Eso fue el año pasado. Empezando este año me enteré porque un día iba pasando en las noches y no veo más el horno. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó con el negocio? ¿Será que quebraron? ¿Será que ya no están? En fin. Y después me enteré, no, montaron un negocio, lograron abrir un puesto más adelante. Y bueno, me llegué allá, llegué al lugar, estaba el horno, y ahí está el horno. Gracias, Señor, porque a mí no me gusta esa pizza que hacen ahí toda con esas máquinas, en fin, no se compara. Y yo digo, bueno, y veo al muchacho, el muchacho todo atareado, no sé qué, de aquí para allá. Me vio, lo saludé, mira la pizza, véndeme una pizza, no sé qué, el muchacho. Bueno, fino, eso fue empezando este año. Pero el negocio era pequeño. Ahora que fui en estos días con mi esposa, nos dimos cuenta que estaba más grande el local. Se había ampliado. Y yo decía, wow, bueno, y el muchacho otra vez, atareado, no sé qué, y ya tenía un personal de trabajo. Y yo dije, Señor, de esto a veces se trata la vida cristiana, de evaluar, porque todos llegamos a Cristo como un horno puesto ahí en la calle. ¿Sabe? Empezando desde cero. Hay mucho esfuerzo, hay mucha lucha, pero el mismo Señor nos va dando un crecimiento constante hasta ir perfeccionándonos bajo
la gracia. Diga conmigo, bajo la gracia. Para eso vino la gracia, para que tú y yo pudiéramos ir creciendo constantemente. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía, diga conmigo, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué me dice eso a mí? Que hermano, cuando tú y yo estamos en la gracia, lo lógico es que haya un avance, haya un crecimiento y no un estancamiento. En la antigüedad, antes de Jesús, no había un avance, nadie podía alcanzar favor de Dios, al menos que Dios en su infinita misericordia así lo quisiera. Como por ejemplo, Noé. Usted lee Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 narra el momento cuando los hombres comenzaron a extenderse sobre la tierra. Ya Adán y Eva habían pecado. Y como dice la palabra del Señor, el pecado por medio de Adán entró a la humanidad. También entró la muerte, y la muerte a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Y aquí empieza también otro principio de la gracia. Tú y yo en la gracia seguimos siendo inocentes, pero andamos en un cuerpo que está dado al pecado, producto de lo que Adán hizo allá en el huerto del Edén. ¿Qué hizo Adán en el huerto del Edén junto con su esposa? Desobedeció a la orden de Dios, desobedeció a lo que Dios le dijo que no hiciera. Y por eso obviamente entró el pecado, por eso es que tú y yo tenemos esta lucha con la desobediencia, por eso es que tú y yo luchamos aún constante con el pecado, pero bajo la gracia podemos agradar a Dios. Entonces les hablaba de que en ese libro de Génesis capítulo 6, Dios dice que el escritor dice que la maldad era tal que a Dios le dolió en su corazón. Dios tiene corazón. Dice en el 6, creo que en el verso 6, si mal no recuerdo, el verso 5, dice, a Dios le dolió en su corazón haber creado el hombre en la tierra. Le dolió en su corazón. Dice, se arrepintió Dios de haber creado el hombre en la tierra. Pero entonces añadió, dice, voy a destruir a la humanidad, voy a destruir a la tierra. Pero en el último versículo de ese pasaje dice, mas Dios vio a Noé con gracia, halló que Noé había hallado gracia ante sus ojos, pero fue Dios. Noé, hermano, entraba también en ese paquete de los que estaban llenos de maldad y llenos de pecado. No era que no era un hombre consagrado o que no era un hombre de santidad, porque no conocía a Dios. La humanidad estaba perdida, la humanidad cada vez estaba más degradada, había muerte, había asesinatos, no había ley, no había nada. Pero Dios vio en Noé gracia, allí lo dice, y es de esa forma, por muchos años antes de Cristo, la gracia se manifestaba en el Antiguo Testamento. Se manifestó en Abraham, se manifestó en Moisés, por favor. Moisés, un hombre, un asesino, y Moisés halló gracia delante de Dios. Moisés dijo, Señor, si he hallado gracia delante de ti, acompáñame. Y ahí es cuando Dios le dice a Moisés, tranquilo, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Pero es por pura gracia, porque no te lo mereces, porque tú eres un asesino, porque ya tú has hecho pecado, porque te has airado, porque a veces, en fin, tienes mal carácter, Moisés. Pero Dios dice, pero has hallado gracia delante de mis ojos. Entonces, algo que quiero agregar eso del Antiguo Testamento es que la gracia siempre ha existido. Desde el principio de todo, la pastora decía el día de ayer, cómo cuando la primera pareja pecó, desobedeció a Dios, Dios le hizo a esta primera pareja delantales o vestiduras con pieles de animales. Porque Génesis 3:21 dice eso. Dios hizo vestiduras de pieles de animales a Adán y a Eva, que se habían cubierto con unas hojitas. Recuerden que cuando ellos pecaron, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, porque vino el pecado y todo lo demás. Y dándose cuenta que estaban desnudos, fueron y agarraron unas hojas, se cubrieron sus partes, para que en fin y tal, pero eso, imagínense, tenían un problema en cuanto a la moda en ese momento. Pero vino Dios, que sí sabe de moda, no, vamos a vestirte bien, mijo,
porque de verdad que eso no cubre tu desnudez. Y le puso pieles de animales y ahora sí, vestían Gucci, ¿sabes? Ahora sí, vamos para adelante. Pero el pecado ya estaba regado por toda la humanidad y en fin, pero Dios muestra ahí su amor, su gracia, hermano. A pesar de que tú y yo, y esa naturaleza persiste en la humanidad, somos pecadores, Dios sigue amándonos, Dios sigue salvándonos, Dios sigue dándole cosas a nosotros sin merecerlo. Escuchábamos la semana pasada a los muchachos que pronto se van a casar, Carlos y Rocibel. Allá están. Carlos y Rocibel ya el día viernes se casaron por el civil, pero aguántate ahí. ¿Oíste, Carlito? Aguántate ahí. Aún falta. Sí, dominio propio. La semana que viene es la boda por la iglesia. Y ahorita le voy a comentar algo especial sobre eso. Y ellos contaban cómo de la nada, sin muchos recursos, Dios ha ido abriendo puertas. Dios ha ido proveyendo para que ellos tengan su boda hermosa, linda, y wow, y ellos puedan celebrar esa unión que Dios mismo les ha permitido construir. Porque todo, hermano, todos, absolutamente todos se lo debemos a Dios. No hay nada que tú hayas logrado en tu vida hasta ahora si no es por la infinita gracia de Dios. Nada. Tu boda, la casa que tú tienes, el trabajo, el carro que tú tienes, todo, absolutamente todo se lo debemos, la salud que tú tienes, la paz que tú puedas experimentar, todo se lo debemos a Dios. En fin, y ellos contaban cómo Dios les proveía, pero quiero explicarles ahorita que hay dos aspectos de la gracia, para ir desarrollando esto de Romanos 6. Hay dos aspectos de la gracia. En primero, diga conmigo, Dios por nosotros o Dios por mí. Dígalo fuerte, Dios por mí. El libro de Efesios capítulo 2, verso 8, ¿qué dice? Dice, porque por gracia tú y yo somos salvos, ¿cierto? Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. No por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe. Por gracia tú y yo somos salvos. Es decir, el Dios por mí significa que cuando yo recibo aquellas cosas que en mis fuerzas, en mi intelecto, yo no puedo alcanzar, yo no puedo lograrlo, sino que Dios por mí me lo ofrece. Por ejemplo, insisto, la salvación. La salvación a ti no llegó por obras. La salvación a ti no llegó, ni a ti ni a mí, no llegó porque fuimos muy buenos o porque hicimos, en fin, obras de caridad o qué sé yo. La salvación vino porque a Dios le plació rescatarte a ti. Ese es Dios por nosotros. Y está la otra gracia, que es la gracia de Dios con nosotros. Diga conmigo, Dios conmigo. Que es cuando Dios te da favor y gracia delante de los hombres o delante de algunas personas. Aquí hemos escuchado, yo estoy seguro que si suelto el micrófono, le digo a alguien, mira, ¿cómo tú has experimentado la gracia de Dios acá? Te va a contar, mira, un día, en fin, no tenía dinero, no sé qué, y alguien se me acercó y me dio. Y yo, bueno, no te conozco, pero te doy esto, ¿sabes? ¿No han escuchado testimonios así? O han ido a consulta, ¿cuántos han ido a consulta médica y el médico, no, déjalo así, tranquilo? Yo le puedo contar de eso bastante. O cuando montamos nuestra empresa, yo recuerdo a mi esposa y yo montando nuestra empresa, allá en Monagas Plaza, muchos trabajadores nos decían, pero tranquilo hermano, deja eso así. O yo te hago ese trabajo y me pagas la mitad nada más. Yo, Señor, pero esta persona ni me conoce. Y eso es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios siempre ha sido manifestada para Él estar contigo. Como José. José el de la Biblia. José el soñador. Dice que él siempre halló gracia ante... Lo metieron preso. Eso está en el libro de Génesis. Lo metieron preso al hombre. Por haber, en fin, por injusticia. Porque hubo una injusticia. Y cuando lo metieron preso, en la cárcel, allí los principales de la cárcel lo hicieron jefe de los carceleros, a él, a José. Y por dice, porque José y Jehová estaba con él. Eso es gracia, que Dios está contigo donde tú quieras que vaya. Tú vas a montar un negocio, Dios está contigo. Dios hace prosperar con ese negocio porque Dios está contigo. Vas a emprender un viaje y llegaste desde aquí hasta Carúpano y Costilla de Vaca, no pasó nada, porque Dios está contigo. ¿Sí me entiende lo de Costilla de Vaca, verdad? ¿Sí? ¿No entiende lo de Costilla de Vaca? Bueno,
Cuando vaya para Carúpano, si va con Dios, vaya por Caripito. Si no va con Dios, váyase por Caripe. Porque no, se han escuchado historias ahí bien. Pero, ¿sabe? Cuando la gracia de Dios está contigo, es que donde quiera que tú vayas, hay algo, hay un favor de Dios que te hace hallar, en fin, puertas se te abren a tu camino, en fin, empiezas a experimentar bendición en tu vida no por obra, sino que, wow, mira, metí los papeles en una empresa, está difícil la cosa, no sé si me llamen. Eran 100 personas metieron papeles, gente más preparada que yo, pero Señor, ayúdame a conseguir este trabajo y ¡pum! Te llaman es a ti. A mí, Señor, pero si había gente más preparada que yo, no, ¡pum! Te llaman a ti. Y luego dentro de la empresa tú empiezas a trabajar, empiezas no sé qué, y de la nada te llaman, mira fulanito, te vamos a ascender, te vamos a aumentar el sueldo. A mí, sí, a ti. En fin y tal, pero como tú estás bajo la gracia, mientras suceden esas cosas, hay algo en tu corazón que dice, Señor, como yo sé que es por ti, yo te quiero servir, yo te quiero agradar, yo me quiero santificar, yo quiero dar ese fruto, producto de eso. Yo sé que soy pecador, pero aún en mi cuerpo pecaminoso, porque dice, como lo dice Romanos, yo pongo mi cuerpo en servidumbre, yo hago morir mi carne. Todos los días, hermanos, tenemos que literal matar, espiritualmente hablando, matar nuestra carne. Diga conmigo, hay que matar la carne. Dígalo fuerte, hay que matar la carne. Porque, hermano, esta carne no quiere nada con Dios. Esta carne cada vez está más lejos de Dios. Entonces, cuando Pablo está hablando en este libro de Romanos capítulo 6, habla de que obviamente ya en este cuerpo dice, porque en el capítulo anterior él habló sobre que, bueno, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando más tú y yo estábamos en pecado, más abundó la gracia por medio de Cristo. Es decir, Jesús vino a pagar el precio por nuestros pecados. Y entonces en función de eso, en función de que tú y yo estamos enterados de que Cristo murió por nosotros, yo comienzo a agradarle, yo comienzo a servirle. Cuando Pablo dice que tú y yo ya no estamos bajo la ley, es que ya tú y yo no estamos bajo las condiciones de la ley para alcanzar salvación, sino bajo la condición de la gracia para alcanzar salvación. Bajo la condición de la ley, antes era por obras o por acciones, lo que conocemos como los mandamientos de Dios. Usted lee el libro de Deuteronomio capítulo 15, ¿han escuchado sobre los 10 mandamientos? ¿Sí han escuchado, cierto? No matarás, no robarás, no hurtarás, no codiciarás, no te harás dioses ajenos, porque Dios es un Dios celoso, como bien decía Diego ahorita, porque visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Pero entonces lo que yo quiero animarte ahorita es que tú entiendas que ya tú y yo no estamos bajo la ley. Es decir, ya no tenemos que alcanzar salvación por medio de las obras. Ya tú y yo no tenemos que, tengo que hacer ciertos sacrificios para que Dios me perdone de mis pecados, porque en la antigüedad era así. Antes de Jesucristo se sacrificaban animales una vez por año para que Dios perdonara el pecado de la humanidad. Dios perdonaba el pecado de toda la humanidad por medio de un sacrificio de un animal en ciertas condiciones. Por eso Jesucristo se llama el Cordero de Dios, porque Él es el Cordero de Dios, como dice su palabra, que quita el pecado del mundo. Y cuando tú entiendes eso, dice, Señor Jesús, yo me acerco a ti todos los días, porque como hombre pecador, yo no puedo alcanzar la salvación. Yo necesito acercarme a ti. Hebreos 4 dice, acercaos pues al trono de gracia, confiadamente al trono de gracia, para que puedan alcanzar misericordia y hallar gracia para recibir el pronto socorro o el oportuno socorro. Eso lo dice el libro de Hebreos 4, porque Él es nuestro sacerdote, Él es el que nos entiende, Él es el que pagó el precio por ti y por mí, Él es el Cordero de Dios que nos permite caminar bajo la gracia en este mundo que cada vez se está pervirtiendo más, hermano. Lo dije al principio, Cristo está cerca. Cristo está cerca y tú y yo necesitamos cuidarnos, santificarnos, necesitamos buscar más el rostro de Dios, necesitamos meternos más con la palabra, porque la palabra, hermano, dice el libro de Proverbios, es la única que te va a permitir hallar gracia delante de Dios. Lea Proverbios, Proverbios es tan
tan extremo. Dice, si es posible, guíndatela en el cuello. Hemos leído, dice, póntela en el cuello la palabra para que cada cierto tiempo la recuerde. Y es más exagerado todavía, escríbela en tu corazón, en las tablas de tu corazón, para que halles gracia delante de Dios. Si tú y yo en este tiempo no estamos conectados con la palabra, hermano, es posible que podamos perder, porque estaremos bajo la ley, hermano. La ley de Dios no es mala, lo malo es el pecado que tú y yo cometemos. Vea lo que dice acá, me encantó. En el Romanos 7 dice en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. El versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando les digo esto, para que me entienda un poquito más, y esta parte va a estar interesante, sobre el tema de la ley y la gracia. En Maturín están haciendo una renovación con los semáforos. ¿Han visto, verdad? Eso ha sido una lucha con esos semáforos, no tiene que estar, Dios mío. Cuando tú vas manejando, cuando tú y yo vamos conduciendo y llegamos al semáforo y vemos la luz en roja, ¿qué eso indica? Que me tengo que detener, ¿correcto? Me tengo que detener. Yo me detengo porque el semáforo está puesto allí para cuidarme, número uno, para cuidarme, y segundo, también para decirme que si yo me salto la luz en rojo, puedo recibir consecuencias, puedo ser multado. Bueno, en algunos países eso se hace. ¿Sabe? Cuando tú te saltas la luz en rojo, se hace. Pero ya eso va a ir cambiando. Aquí pronto ya eso. Así que los que estamos manejando, hermanos, respetemos la luz roja. Sea sin ley o con ley, deberíamos respetar la luz roja. Entonces, cuando tú vas manejando, tú llegas a ese lugar y dices, bueno, en la luz en rojo yo me detengo. Porque esa ley me dice que la ley de la luz en rojo me dice, si yo lo paso, puedo ocasionar un accidente, puedo sufrir un accidente. Entonces ahí es donde uno dice, la ley es buena, porque me cuida, ¿sabe? Pero ¿qué pasó en el Antiguo Testamento? Cuando entró la ley vino a matar más bien a la humanidad. Vea lo que dice Romanos. Dice en el versículo 8 de Romanos 7, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produce en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es decir, antes de la ley, en la Biblia, la gente hacía loqueras, la gente hacía cualquier cosa, la gente se emborrachaba, la gente mataba y seguía como si nada. No había ley que incluso los metiera presos, no había nada de eso. Pero cuando la ley vino a Moisés, que le dijo, no mates, no hurtes, entonces ahora habían consecuencias. Ahora la gente ya no mataba, porque si mataba me podían meter preso, ¿cierto? O si codiciaba, en fin, pero sobre todo, si lo hago, desagrado a Dios, y eso podía traer maldición, podía traer condenación a mi vida. Entonces, ¿qué pasa? La ley cuando entra acá al Antiguo Testamento, lo que hizo fue demostrar que el hombre por sí solo ya no se podía salvar. Para eso vino la ley, para eso entró la ley al mundo. Por eso vino Jesucristo, quien sí podía pagar el precio por ti y por mí, quien sí, aunque fue tentado en todo, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 4, dice, Él es el sumo sacerdote, dice que Él nos entiende, Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él sufrió tentaciones semejantes a las nuestras. Es decir, Jesús fue tentado para robar, lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, pero si se fue en todo ¿qué es? Todo. Jesús fue tentado para robar, Jesús fue tentado posiblemente hasta en el área sexual. Pero dice, pero Él no pecó. Hebreos también lo resalta, pero Él no pecó. Entonces, por eso, hermanos, Jesucristo vino para pagar el precio por ti y por mí. Y ahora la ley en Él, en nosotros, la podemos superar. No sé si me estoy explicando. No podemos, hermano, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, ganar el cielo por medio de la ley. Pero por medio de Jesucristo en nosotros, yo puedo ahora acceder al cielo. Pero la ley sigue vigente.
Hay algo que tú y yo, ¿qué pasa? Ahí es donde entra el abuso de la gracia. Bueno, como yo estoy en la gracia, yo puedo pecar, yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo ya la ley no me condena. No, la ley se activa en tu vida cuando tú pecas. Mientras tú no peques, esa ley no importa. Es decir, mientras tú no te saltes en la luz en rojo, la ley a ti no te afecta en nada. Pero ahora, bajo la gracia, tú puedes alcanzar gracia porque ahora el Espíritu Santo te dice, no robes, no mates, no hurtes, no seas infiel, no mientas, no te aires, no te molestes, no te vengues, no pagues mal por mal, más bien paga el bien, aun cuando te hagan mal. El Espíritu Santo es la gracia dentro de ti. Me estoy explicando, antes no había eso. Antes el hombre era más bien deseo de hacer lo malo y por eso obviamente la ley lo mataba, porque no había nadie que le dijera ese susurro del Espíritu Santo que viene a ti y a mí que te dice, eso a Dios no le agrada. En la antigüedad no estaba. Por eso cuando la ley, obviamente, cuando se introdujo, mató a todo el mundo. Ahora, tú y yo caminando bajo la gracia, aún sabiendo que la ley está ahí, por la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, podemos vencer el pecado y agradar a Dios. Pero solamente con la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible, diga conmigo, es imposible agradar a Dios. Es imposible. Lo necesitamos a Él para poder vencer el pecado. Lo necesitamos a Él para poder vencer toda tentación del diablo. Lo necesitamos a Él para ser libres de todo engaño en este tiempo. Lo necesitamos a Él. Y es por medio de Él que tú y yo podemos alcanzar la salvación. Amén. Entonces, para ir avanzando y a ir concluyendo, acompáñame, como les dije el libro de Romanos, lo leí porque ahí dice claramente, hermano, no dejemos que el pecado se enseñoree, Romanos 6, no dejemos que el pecado se enseñoree de nosotros, no tome dominio en nosotros, sino que caminemos bajo la ley, bajo la gracia, en este tiempo. Usted me va a acompañar al libro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5. De verdad, esto ha sido de gran bendición a mi vida. Gálatas 5, para explicar todo lo que he dicho de lo del semáforo. En fin, si de pronto lo del semáforo no le agarró la idea, aquí está esta cita. Gálatas, desde el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿no estás? ¿Está leyendo conmigo? Versículo 18. Dice Gálatas 5:18. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Lo vuelvo a repetir, pero si tú eres guiado por el Espíritu, ya tú no estás bajo la ley. Todo lo que le expliqué del semáforo, hermano. La ley no tiene efecto en tu vida cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo. Te hago la pregunta hoy, ¿cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? Porque, hermano, sin el Espíritu Santo es imposible, insisto, poder vivir una vida que a Dios le agrade. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Esto es lo que tu carne le gusta, lo que tu carne hace. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y aquí está claro, hermano, que si tú y yo no somos guiados por el Espíritu Santo, lamentablemente en nuestro cuerpo podemos perder la herencia en los cielos. Así que mucho cuidado si andamos por ahí sin ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero aquí viene la buena respuesta y me encanta. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dígalo fuerte, ¿no hay qué? Ahí está, yo no tengo que explicar más semáforo, más nada. Ahí está clarito.
Cuando tú y yo estamos guiados por el Espíritu Santo, hermano, en este tiempo, en el periodo de la gracia, ya no hay ley que nos pueda condenar, ya no hay ley que nos pueda decir, tú no mereces ser bendecido, tú no mereces que Dios te prospere, tú no mereces sanidad, tú no mereces libertad, tú mereces estar atormentado porque eres pecador. La Biblia dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Hermano, entendamos esto, si Cristo pagó nuestras deudas, bien lo decía Romanos 6, si Cristo pagó por nuestros pecados, ¿por qué seguir pecando? No hay congruencia en eso. No hay congruencia en seguir haciendo aquello que a Jesús lo llevó a la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que vivir más consciente de que Jesús pagó por lo que yo aún sigo haciendo? Debería ya no hacerlo. ¿Cierto o no? ¿Debería seguir mintiendo? No. Porque cuando tú mientes es como volver a subir a Jesús a la cruz del Calvario. Ahora, en la gracia, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Ya no tenemos, porque muchos toman la gracia para decir, bueno, tomo libertad para pecar o licencia para pecar. En la gracia digo, ahora Señor, en tu gracia, aun cuando soy pecador, tomo libertad para servirte, para seguirte, para amarte, para agradarte, para santificarme, para buscar tu rostro. La pregunta es, ¿usted está disfrutando eso? ¿Usted está caminando bajo la gracia? ¿Cómo tú sabes que estás caminando bajo la gracia de Dios? Porque la estás disfrutando. Porque estás disfrutando los beneficios que Dios te dio. Porque estás disfrutando buscar a Dios a pesar de la aflicción. Porque estás buscando agradarle. Porque estás buscando vencer la tentación. Eso es caminar bajo la gracia de Dios. Para eso Jesús murió en la cruz, para eso el velo se rasgó de arriba hacia abajo, para tú y yo tener acceso a la presencia de Dios. Y más ahora que Cristo está cerca, hermano. Más ahora necesitamos crecer en esa gracia, en el conocimiento de Jesucristo, en quién es Él en mi vida. Porque cada vez que yo conozco más a Dios, más voy a querer amarle, más voy a querer agradarle, estando bajo la gracia. Tenemos el acceso, pero un día, hermano, les cuento, cuando Jesús venga por ti y por mí, si estamos a cuentas cortas, si tenemos a Cristo en nuestro corazón realmente, entonces nos iremos con Él y la gracia será quitada, hermano. Ya no habrá quien pueda clamar, la gente va a clamar, la gente va a orar, y ya no va a haber gracia. Tú y yo aún tenemos tiempo, tenemos chance, tenemos oportunidad. Demos ese fruto de santificación, como lo dice Romanos 6, 22. Ya usted y yo no somos esclavos del pecado. Por lo tanto, den frutos de santidad. Sí se puede ser santo en esta tierra pecaminosa por medio de Cristo Jesús, porque estamos bajo la gracia. Sí se puede vencer el pecado. Sí se puede vencer, hombre, la pornografía, la masturbación. Sí se puede vencer. No, es que soy muy débil. Sí se puede. Pon tu cuerpo, dile, Señor, pongo mi cuerpo en servidumbre a ti, Señor, porque quiero agradarte, porque yo no quiero hacer lo que a ti no te agrada, Señor. Ayúdame. Pide la ayuda al Señor y el Señor te va a ayudar en tus debilidades. Tenemos un sumo sacerdote, Juan capítulo 1, versículo 2. En el verso 10 dice, no peques más, dice Juan, no peques más, pero si tú pecas, abogado tienes, ve a Él, arrepiéntete, confiesa tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte. Y sigue caminando, sigue avanzando, sigue creciendo, no te quedes estancado, no te quedes en el mismo lugar. La pregunta que te hago, cuando empezaste el año, ¿cómo orabas? Y ahorita, ¿cómo oras? ¿Oras más como cuando empezaste? ¿Has leído más como cuando leías? ¿O ese primer amor ya ahorita está como que no está muy activo ahorita? Evaluemos eso. ¿Cómo estamos cerrando este año? ¿Cómo está tu pasión por Dios este año? ¿Cómo está tu entrega por Dios en este año? ¿Cómo lo estás cerrando? No te estoy culpando. Tienes la oportunidad, estás bajo la gracia. No la desaproveches. No la eches a un lado. Podemos agradar a Dios. Dile que está a tu lado, tú y yo podemos agradar a Dios, porque tenemos la gracia disponible de Dios, tenemos acceso a la santidad de Dios, tenemos los recursos espirituales para poder hacer el ministerio, tenemos todo. ¿Sabes qué te lo impide?
Tú mismo. Porque la Biblia dice, acércate. Hebreos dice, acércate. Haz morir los deseos de la carne. Pero lo tienes que hacer tú y lo tengo que hacer yo. No lo hace otro, lo tienes que hacer tú y lo tengo que hacer yo. Necesitamos, hermanos, hacerle la guerra al pecado. Como dice aquí la palabra, dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay muchos hermanos que les cuesta seguir a Dios porque no han entendido que hay que vivir en santidad. Y en nuestras fuerzas no se puede. No se puede. Necesitamos al Señor para poder vencer el pecado. Si hoy tú estás aquí en este lugar y dices, yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir bajo la gracia, yo quiero ir creciendo en esa gracia, yo no quiero ir satisfaciendo los deseos de mi carne. ¿Cómo es posible que yo tengo ya cierto tiempo en la iglesia y aún yo no he alcanzado vida devocional? ¿Cómo es posible que ya yo aún no he podido hablarle a otros de Jesucristo? ¿Por qué me cuesta hablar a otros de Jesucristo? Si yo tengo la gracia, si yo tengo los recursos, si yo tengo el don que Dios me dio, si yo tengo eso, ¿por qué no lo puedo usar? La pregunta, ¿estás haciéndole la guerra al pecado? Porque te digo, cuando tú pecas, la ley se activa y te roba el fuego, te roba la pasión, te roba el deseo, te da flojera para servir a Cristo, te da flojera para hablar a otros de Jesucristo. Si eso está pasando en ti, evaluemos cómo está nuestra santidad. Evaluemos cómo está nuestra radicalidad en este tiempo. Insisto, hermano, cada vez está siendo más normal en este sistema que el pecado sea algo normal. Forniquen. Ahora lo nuevo de lo LGBT, todas esas cosas, ¿no? Eso es normal. En este tiempo, tú y yo necesitamos caminar, insisto, bajo la gracia. Para que esas corrientes, hermanos, que cada vez van a ser peores, cada vez va a ser más intensa, no te arrastre a ti. Sino que mientras esa corriente va fluyendo, tú vas en contra de ella. Y por la ayuda del Espíritu Santo vas a ir venciendo todas esas corrientes. Pero si tú no estás con Dios, si tú no estás buscando su rostro, te va a arrastrar, hermano. Te va a llevar y así muy sigilosamente te va a robar el corazón. Pero es que eso es bonito, pero es que eso sí es aceptable, tampoco es tan malo. Te va a llevar. Por último, acompáñenme al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Y con esto cierro hoy. En el versículo, Pedro está hablando, para poner rapidito en el contexto, sobre la venida del Señor. Y en este tiempo, en los tiempos de Pedro, ya se había predicado mucho. Bueno, porque recuerda que en el libro de Hechos Jesús ascendió a los cielos y un ángel se apareció y dijo, Galileos, al mismo que ven subir, es el mismo que va a venir sobre las nubes. Pero imagínense, habían pasado ya unos añitos y la gente dijo, bueno, ¿y pero cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir el Señor? Entonces muchos saben que se estaban burlando. Vea lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, nuestros días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está el que iba a venir supuestamente? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, hablando del tiempo del juicio cuando los tiempos de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por las mismas palabras, guardados para el fuego en el día del juicio. Así va a ser destruida la tierra y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para como el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente contigo y conmigo, para que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así vendrá el Señor,
Versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, los que estamos bajo la gracia, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si Cristo no ha venido, hermano, es porque ha sido paciente contigo. Está esperando que tú cambies, está esperando que tú te arrepientas, está esperando que tú, en fin, vengas a Él, porque aún hay tiempo para salvación. Hay tiempo, dile que está a tu lado, hay tiempo para salvarnos, hay tiempo para santificarnos, hay tiempo para hacer obras que luego me den corona allá en los cielos. Aún hay tiempo para ti y para mí. Dice, voy a ir al versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, los que abusan de la gracia. Los que abusan de la gracia, hermano, los que aún siguen por ahí, no importa, Dios me perdona, Dios no sé qué, y siguen su vagabundería, siguen en el pecado, hermano, mucho cuidado, no nos dejemos engañar tan fácilmente. Caigáis de vuestra firmeza, no caigamos de nuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y en los días de la eternidad. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Entonces, como les vengo diciendo, hermano, esto es un tiempo para crecer, es un tiempo para correr, es un tiempo para comenzar a examinarnos. ¿Cómo está mi vida hoy? A partir de hoy mismo, ponte la meta, el desafío, entendido que tú estás bajo la gracia, entendido que sí puedes en el nombre de Jesús hacer que tu carne pueda servirle a Dios. Sí se puede. Hay gente que dice, es que es un proceso, hermano, es que es difícil, si tú supieras. No, antes sí usted podía decir eso, pero ahora no. En este tiempo no hay excusa para no poder agradar a Dios. No hay excusa como para no hablarle a otros de Jesucristo. No hay excusas para no poder vivir en santidad. El mismo Pedro le dijo, sean pues ustedes santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sí se puede. Dígalo fuerte, sí se puede. Porque si Jesús pagó el precio para vencer el pecado, yo puedo tomar lugar para tener victoria sobre él también. Yo sí puedo vencer eso. Hombres, sí podemos vencer la masturbación, la pornografía, sí podemos vencer el tema del adulterio, sí podemos vencer, ¿saben? Mirar con codicia, mirar con lujuria a las damas. Sí se puede vencer eso. Y te dice, ay, sí, no, soy cristiano, soy libre de eso. No, hay que luchar contra eso. Amén. Amén, luchemos contra eso porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. ¿Qué tal si tú ahí en tu lugar te pones en pie? Vamos a orar juntos en esta mañana y a decirle, Señor, gracias porque aún yo siendo pecador, tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Porque yo aún siendo pecador, Señor, tú pagaste el precio, tú pagaste la deuda. Y por ti, Señor, yo hoy tengo santidad. Por ti, Señor, hoy tengo vida eterna, Señor. Dale gracias a Dios ahí en tu lugar. Presenten su cuerpo. Presenta tu cuerpo ahí en tu lugar. Así también, considérate muerto al pecado